Hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Se ve ahora? Bien, bueno. eh, te digo la Bueno. verdad, no. Pero bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer así nomás y listo. Tipo, no tenemos Dale, otra. dale. De última capaz se te ve mejor después. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo. Bueno, Diego, vamos a retomar un poco las cosas que hablamos lo pasado. Vamos a tocarlo de vuelta porque ya pasó hace mucho. Vamos a ver si ahora podemos hablar un poco mejor. Ya se ve que la webcam es imposible, pero estamos bien con la voz, creo que es lo importante, que se escuche por lo menos. Primero que nada, me gustaría saber eh, qué trabajo haces en la Fundación Federalismo y Libertad, perdón. ¿Cómo era no sé el nombre ahora. Libertad y progreso. Eh, Ahí está, Libertad y Progreso. Son tantas fundaciones y hablé con Sí. tanta gente de diferentes fundaciones que se me hace un lío en la cabeza. La semana pasada hablé con un chico, antes que vos, con un chico de Federalismo y Libertad. ¿Qué trabajo haces dentro de Libertad y Progreso? Bueno, nosotros en general estamos siguiendo el día a día de la economía y vemos los indicadores de todo el mundo prácticamente, los países más importantes, digamos, no todo el mundo. Claro, Y América Latina y Argentina. En general vamos haciendo un seguimiento prácticamente diario y con eso realizamos informes, tratamos también de sacar un gráfico por semana, no sé si seguís nuestro Twitter, que sí, eso, todas las semanas tratamos de sacar un gráfico y que sea original, explicativo y que tenga repercusión más que nada en los medios. Y después claro. cuando sobra un poco de tiempo podemos participar en escribiendo noticias o participando también en radios y de ese estilo. Claro. Eso Eh, es lo que ¿Te hacemos parece? nosotros. Claro. Vamos a entrar un poco a temas económicos, vos que sos justo economista. Te pregunto, ¿se vio, y es algo que usan mucho los peronistas para, por decirlo así, justificar las medidas de Alberto Fernández, de que la Argentina capaz es uno de los países que la caída del PBI estimada por el FMI es menor a otros países importantes como Estados Unidos, Reino Unido? Creo que incluso Brasil tiene por poco menos que nosotros una caída del PBI un poco más baja, pero ¿es verdad que la caída es del 5% Eh, o no, nosotros lo que vemos es que Martín Guzmán, el ministro de Economía, estimó una caída del 6% y siendo muy optimista. Nosotros claro, vemos una caída de dos dígitos, entre 10 y 15% más o menos. Y, claro, y eso se ve en el EMAE, el estimador que mide la economía mes a mes, y una caída del 11,5%, una caída fenomenal, claro, en marzo, que solo tuvimos 10 días de cuarentena. Eso en sí, abril, que tuvimos todo el mes completo, en mayo que tuvimos todo el mes completo y junio que estamos teniendo la mitad del mes completo, va a ser una caída fenomenal que nos va a llevar a retroceder años y años de crecimiento económico. Para poder recuperar todo esto que estamos haciendo va a llevar un montón de años y eso es lo que tal vez no ven o no quieren ver desde el gobierno, digamos. claro. Y te pregunto, 1,1% creo que fue la inflación de mayo, o 1,2 puede ser, 1,5%. 1,5 ahí está. Eh, ¿Es verdad? ¿Lo ves algo factible o ves que se está dibujando? Mira, la inflación eh, responde a fenómenos monetarios. Ahora, Ujú, como todo precio, la inflación determina el precio de nuestro dinero, el poder adquisitivo del peso. claro, Entonces, hay que ver la oferta y la demanda. Por el lado de la oferta, vemos que el Banco Central, que es el monopolista de la emisión monetaria, expandió como hace mucho no se veía para poder financiar estas medidas para enfrentar la pandemia, digamos. claro, Y por el lado de la demanda, se vio también que incrementó la demanda, porque la gente, al tener miedo por el tema de la pandemia, no sabe qué va a pasar, la incertidumbre que le genera no saber si va a conservar su empleo, hizo que demande
pesos, que tenga en físico la moneda, y eso ¿cómo se dice? Compensó el incremento de la oferta monetaria. Además, la política monetaria actúa con un lag, con un retraso. Todo lo que se haga hoy se va a ver más adelante, no actúa Claro, inmediato. Entonces, todos estos factores hacen que la inflación en estos meses no se vea tan afectada. Además, tenemos una recesión muy abrupta, una depresión, ya lo podríamos llamar, que hace que los precios, en vez de subir, por ejemplo, en algunos rubros, terminen cayendo. claro, Ponele los teatros que no se terminan, no se miden, eh, los clubes, los gimnasios, y también hay un tema de que el INDEC no es que no está midiendo mal el INDEC, hace lo que puede. Y porque anteriormente sacaba a los agentes del INDEC, iban a comercios de barrio. Ahora que no pueden salir, miden los precios a través de las páginas online de los supermercados. Y las claro. páginas online de los supermercados son los Coto, los Carrefour, los Jumbo. Sí, Entonces, y ahí tal vez hay un mayor cumplimiento, ponele, de los precios máximos, de los precios cuidados, pero cuando vos vas al comercio de barrio, vos ves que aumentó todo y que no te alcanza cada vez más. Entonces ahí claro. hay una inflación reprimida que más adelante se va a terminar explotando y va a terminar una aceleración de la inflación ya más por alrededor de agosto, septiembre, ya va a empezar a acelerar ya en junio. Nosotros que medimos la inflación semana a semana, ya estamos viendo una aceleración que probablemente termine en una inflación de alrededor del 2%. Claro. Ahora te pregunto, porque no sé, como te dije en la charla pasada, no sé absolutamente nada de economía. Estudio Derecho acá en la facultad, así que por parte mía no es que no me interese, sino que no soy lo suficiente, así que me gusta mucho preguntar a la gente como vos que sabe del tema. Me gustaría que me cuentes más que nada qué países vos ves que pudieron resolver de una buena forma el tema económico con el tema de la salud. Que vos digas, bueno, mira, Uruguay, no sé si puedes decirlo, Chile, Reino Unido, ¿qué países vos ves que hayan hecho una buena estrategia económicamente para el tema de la pandemia? Y las estrategias que se tomaron los países, por ejemplo, Corea del Sur, Uruguay, Suecia, Noruega, son todos, primero es difícil porque afecta mucho la densidad poblacional, cómo están distribuidas las ciudades. Por eso tampoco podemos comparar Suecia con Noruega, porque también son muy diferentes. Noruega es un país que Claro, tiene pequeñas ciudades, muchas pequeñas ciudades. Suecia, tal vez con la capital, tiene una densidad mucho mayor que todas las ciudades de Noruega juntas. Y claro, entonces es muy difícil comparar, pero las estrategias que tomaron la mayoría de los países fue testeos masivos. Cuando vos testeás y aislás al testeado que da positivo, tenés la posibilidad de que los no contagiados puedan tener una mayor movilidad y vayan a trabajar, a generar ingresos para su familia y poder vivir de su trabajo. Acá, en vez de testear, estamos encerrando como no sabemos quiénes son los contagiados, encerramos a todos. Y eso es un claro. problema que se ve en la actividad económica. Nosotros somos los que tenemos la cuarentena más larga del mundo y eso Sí, va a generar una caída muy grande en nuestro PBI y que va a afectar a muchas empresas. claro. Me gustaría también que me cuentes más o menos cómo ves el futuro económico de Argentina para el año que viene, para las elecciones legislativas, que para el peronismo va a ser prácticamente fundamental, como fue para el macrismo en 2017. Eh, ¿Ves por lo menos alguna chance de que no entremos en una inflación o estamos perdidos? Hacer pronósticos en esta situación es muy difícil, pero como te dije, la inflación se va a ir acelerando mes a mes y si no hacen nada para revertir la emisión monetaria que están realizando va a ser escandaloso. Claro. Están jugando con fuego, digamos, en ese aspecto, Sí, porque sí, sí. además vos ves comentarios de los que están en el Banco Central y dicen que
la emisión no afecta a la inflación en estas circunstancias, no pasa nada, y la verdad que sí pasa. Y tendrían que tener, me imagino, quiero creer, tal vez un poco de inocente, creo que tienen que tener un plan para absorber todos esos pesos que están de más, que ya la gente está empezando a rechazar porque ya no quiere tener tantos pesos, que más Claro, adelante se van a terminar yendo a los dólares. La gente va a decir, ¿para qué sí, tengo tanto peso? Si no me sirve claro. como ahorro, no me sirve para tenerlo, Justo Guzmán tenerlo dijo en hoy, semanal. creo que fue hoy, que Guzmán dijo que había que teníamos que empezar a ahorrar en pesos, me acuerdo. Sí, no, escandaloso. Es que Sí. él Ahorra no en pesos, sé, tipo tiene una cuenta en dólares en el exterior, ¿viste? Pero bueno. ¿cómo? Que no, que quiere que ahorremos en pesos y el tipo tiene una cuenta en dólares en el exterior, así que Sí, medio pero cercano. además no entiende que el argentino que ahorra en pesos no es porque dice, uy, me encantan los dólares, dame dólares porque los amo. Quiere Claro, dólares porque no quiere pesos. Si el peso fuese una moneda, porque una moneda ¿qué es? Es una unidad de cuenta, es decir, vos podés medir las mercancías con ese peso, con esa moneda. Un medio de circulación, vos podés intercambiar bienes y servicios con esa moneda, y reserva de valor. El último punto, el peso no lo cumple ni de cerca, porque nosotros apenas claro. cobramos, lo primero que hacemos, una parte la cubrimos con dólares para poder tener algo en el futuro que siga valiendo, y, y el resto lo tenemos porque lo vamos a consumir en el muy corto plazo. Después, unidad de cuenta. Nosotros hay bienes que no se miden en pesos, por ejemplo los inmuebles. Cuando vos querés ir a comprar un inmueble, no está en pesos, está en Estaba dólares. asumiendo, Entonces, sí, ¿por qué? Porque para mantener los precios más o menos fijos en dólares y que se tenga una referencia, porque si vos los tenés en pesos, no sabes cuánto vale un inmueble. Entonces nosotros, al no tener moneda, nos refugiamos en una moneda que sí cumple con los tres requisitos, que es el dólar. el Entonces la dólar, culpa no es de claro. los argentinos que ahorran en dólares, sino que es culpa del Estado, del Banco Central, que no hace nada por cuidar nuestra moneda y que darnos los incentivos a ahorrar en el peso. Claro, empezó. Te pregunto, no sé si viste las declaraciones, por lo que yo vi en noticias, de que el FMI impulsa a esto. Yo tengo un padre que es ultra peronista y me manda todos los días cosas, ¿viste? Y hoy me mandó, no, ayer me mandó una nota de Infobae, no, no sé si de Infobae, que decía de que el FMI alentaba la emisión monetaria y al gasto. Eh, Más o menos, digo, parecía Keynes, ¿viste? ¿Vos qué opinás? ¿De verdad crees que se está girando a la izquierda del mundo? Porque viste que lo que dice Kicillof, Fernández, la mayoría de los políticos, los peronistas, dice que se viene un nuevo orden, una nueva forma de vivir, una nueva forma de hacer comercio. ¿Vos crees de verdad que es eso? ¿Crees que el FMI es parte de ese cambio o crees que chamu, por decirlo de una manera? El FMI medio que quiere parecer de hacerse el amigo con los países latinoamericanos que con su política de reducir el déficit fiscal a través de aumentos de impuestos terminaba perjudicando la situación. A nosotros nos recomendó todo el tiempo eh, que reduzcamos el déficit fiscal a través de suba de impuestos, como lo hizo Macri. El problema no Claro, es que necesitamos más impuestos para cerrar los baches fiscales, necesitamos reducir el estado gigante que tenemos que hace que tengamos la ineficiencia y exceso de impuestos y inflación y problema de deuda, porque son las tres fuentes de financiamiento que tiene cualquier estado para financiar los gastos. Entonces, si se viene un nuevo orden mundial, la verdad no lo sé. Si siguen esa receta, van a terminar en claro. problemas. Me refiero a un nuevo orden mundial en el sentido de esta gente conspiranoica, ¿viste? Sino a una nueva forma de hacer comercio, ¿viste? No como puede ser así, como dicen mucho, la caída del capitalismo, ¿viste? ¿Vos de verdad crees que es capaz de eso? No, no, la caída del capitalismo no, porque es la mejor forma que tienen todos los países de convivir y progresar.
Que pueda haber cambios, sí, seguramente sí, tal vez en la forma en que se comercia, tal vez vamos a un comercio más online, más no personal, no sé cómo decirlo, pero no que va a cambiar, que se va a caer el capitalismo, ni nada de eso, ¿no? Claro. Ah, que no veo nada así Porque- conspirativo. sí, sí, viste que, yo tampoco, pero viste que Se dicen los cronistas que reinventará de bueno, último. sí, se viene un futuro con un Estado más presente, que esto se hace con el Estado, etcétera, etcétera. Es común escuchar eso de ellos y me gustaría saber tu opinión. Y otra cosa que veo que se debate mucho, y más con lo que pasó en Libia, si no me acuerdo, es el tema del Banco Central. ¿Estás a favor vos de que exista un Banco Central? Y yo creo que para llegar a la idea de ponerle los más libertarios, de quemar el Banco Central, yo creo que primero tenemos que la sociedad, tal vez la cultura no está preparada para tal vez cambios tan bruscos, pero sí necesitamos gente que entienda que el Banco Central no está para lo que está funcionando ahora. Claro, Necesitamos que un Estado que tenga las cuentas, es básico, tener las cuentas equilibradas y cuidar la moneda. Cuidar la moneda es no emitir más de lo que la gente quiere. La gente quiere tantos pesos, bueno, le tenés que dar esos pesos. Si no, el Estado se va a tener que achicar, no va a poder recibir eternamente dinero por parte del Banco Central, porque eso es el impuesto, el llamado impuesto inflacionario que pagan justamente los más pobres, porque son los que menos saben, los que menos pueden esquivar ese impuesto. Nosotros tal vez claro, que tenemos un poco de ahorro, podemos ir al dólar, podemos tal vez buscar otros activos financieros para colocar nuestros ahorros, pero el que vive al día y ve que cobra a principio de mes y ya al día 20 ya aumentó todo y ese sueldo que cobró vale menos, no puede. Entonces, eh, es un impuesto súper regresivo que para eliminarlo hay que eliminar el agujero fiscal que genera el Estado que tenemos, que es enorme comparado con los países vecinos, Uruguay, Chile. Son estados que claro. ocupan el 25% del PBI y nosotros tenemos uno del 45%. Es casi el Claro. doble. Sí, 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 Eso entiendo. además no Ahora, se ve, ¿cómo? Sí, sí, sí. eso no se ve en las contraprestaciones que otorga, porque, qué sé yo, Claro, mucho se dice del Estado sueco, no sé qué, pero vos ves que primero no son no tienen tantos impuestos como tenemos nosotros y hay contraprestación, por más de que, de que digan que no, que son estados socialistas, no, no son socialistas, son capitalistas, sí, no, no, no. Sí, así que nada, eso. sí, no, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia son los países con más libertad económica del mundo. Te fijas Por él. el ranking, casi todos los años están primeros, y además con respecto a hacer negocios, si no me equivoco, también son de los primeros, de los más fáciles de hacer negocios. Así que sí, se discute mucho. Lo que sí es que, bueno, no me acuerdo quién había dicho de que ellos estuvieron ricos primero para gastar y nosotros estamos queriendo gastar sin ser ricos, ¿no? Eh, Otra pregunta que me gustaría saber es una opinión o capaz que pienses, ¿cuál crees que fue el mejor ministro de Economía que tuvo Argentina? Y el mejor, el que tal vez más entendió lo que el problema que tenía Argentina fue Cavallo, en el primer gobierno de Menem, si bien Claro, para mí fue una, porque tampoco hay mucha competencia, ¿no? claro, sí. Eh, pero fue medio incompleta, tal vez porque no terminó eh, al pasar a una convertibilidad, vos sí o sí necesitas tener las cuentas equilibradas. No Claro, podés tener un déficit fiscal porque lo vas a terminar financiando sí o sí con deuda, y si no lo terminás de cerrar, la deuda se te va a volver una bomba de tiempo. Y al no cerrarlo, nos terminamos endeudando un montón porque nunca llegamos a tener los superávit para poder pagar esa deuda y cada vez necesitamos más claro. deuda y terminó explotando en el 2001. Pero 2001. hay que recordar que venía de una hiperinflación y Sí, para una frenar reflexión. esa crisis hizo lo que tenía que hacer, puso
se puso al frente y creo que era lo que se necesitaba en ese momento. Claro, entonces, ya que hablamos de Caballo, ¿qué opinas del gobierno de Menem? ¿El primero o el segundo o de todos, los dos? Bueno, el primero, como te dije, fue bastante bueno, digamos, en ese sentido, y se durmió en el segundo, porque tal vez empezó medio la soberbia de que yo puedo hacer todo y se durmió en los laureles para mí. Claro. Pero las privatizaciones creo que fueron muy buenas. Ahora en época de intervenciones y expropiaciones, hablar de privatizaciones parece Sí. un delirio. Eh, Pero, sí, entiendo. No sé si viste las noticias del tema Vicentín, que justo los dueños ahora estaban reclamando de que le parecía injusto, que le parecía, además de ilegal, un robo. ¿Ves que puede pasar lo mismo que pasó con YPF, que nos terminamos comiendo un juicio y lo perdamos? es que seguramente, porque la intervención es totalmente injustificada. Claro, El mercado tiene mecanismos para resolver la crisis que tenía la empresa. Eh, es como, por ejemplo, en un partido de fútbol, dos jugadores que se pelean, ponele. ¿Cuáles son las reglas de juego? Va al árbitro y los echa. Roja para claro, cada uno, no hay excusa. Y ponele que venga el Chiqui Tapia y diga, no, en vez de echarlos, déjame, juego yo y juega Moyano. No, porque las reglas de juego son otras, no puedes hacer que un tipo venga y un partido diga, bueno, ahora las reglas son estas, el partido que viene las reglas, los corners se hacen con la mano, el partido que viene son estos, entonces, si vos mantenés las reglas de juego claras y pasa siempre lo mismo, una empresa le va mal, concurso de acreedores, se resuelve. Una empresa le va bien, sigue. Le va mal, concurso de acreedores, si no, a la quiebra, concurso de quiebra. Bueno, eso lo entenderás más vos, que es más de derecho, pero claro. eh, no tenía la excusa para poder meterse en una intervención, una expropiación. ¿No? Además, las Sí, sí, excusas sí, que sí. No, metieron son más sí, no, de cualquier otra además de vista que que de un... para, para expropiar tiene que haber ¿cómo es? Un voto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, no puedes hacer la expropiación. Sí, sí, eso se va a Sin discutir. justificarlo la podés hacer, sin una justificación nacional y de gran importancia vos no la podés hacer. Y encima, para colmo, también deberías de tener, bueno, la aprobación de ambas cámaras, que lo más Sí. probable es que como está la cosa lo consigan. O no, quién sabe, capaz terminan yendo para atrás Diputado porque está peleado, yo mucho no el estoy diputado siguiendo. está peleado, pero si pasa de senador, a senadores se aprueba. Diputado está peleado, pero yo creo que capaz terminan dando marcha atrás porque hay mucho conflicto con este tema. Santa Fe hicieron un quilombo, ¿viste? Así que yo creo que van a dar marcha atrás. No sé la verdad, pero le veo esperanza que den marcha atrás, principalmente porque si no vamos a terminar siendo como Venezuela y creo que no es lo que queremos. Me gustaría preguntarte más que nada, todas personas, o yo incluido, tenemos como una persona que idolatramos, por decirlo así. Yo, por ejemplo, me gusta mucho Alberdi, me gusta mucho Esteban Echeverría, estoy leyendo ahora a Montesquieu. Eh, ¿Qué economista o filósofo vos ves como un referente para vos, ya sea de la actualidad o de antes? Bueno, yo lo que cuando estudiaba en la facultad en la UBA, que fue el año pasado, tampoco, Claro, no mucho, no soy tan viejo. El que me claro. gustaba leer, que medio salía del casillero de lo que uno siempre terminaba leyendo en la facultad, era Milton Friedman. Me parece que era muy claro en lo que decía, como que era, no sé, medio un rebelde. Cuando vos lo escuchabas hablar, se notaba que Sí, lo que decía era lo que el mainstream no estaba acostumbrado a escuchar. Entonces, eh, era, da gusto escucharlo hablar en las conferencias que daba y en los papers que escribe también es muy brillante. claro. Sí, yo escuché algunas conferencias. Me acuerdo que abrí un libro de Friedman y vi la cantidad de gráficos que tenía y dije, no, pienso leer esto porque me da a marear. La verdad que a mí me marea mucho la economía, no es algo que me atrae un poco en sí.
saber lo básico, pero estoy estudiando economía política ahora para la facultad, pero no el tecnicismo que llega Friedman. Sí, por Tiene ejemplo, un libros libro que quiero leer, más de prosa que son más. Tiene libros claro, más de prosa que es más para el público general que sí, también están muy buenos. después decime, los busco, a ver, es complicado encontrar. Yo encontré acá abajo de la librería de mi casa, ¿cuál era? Que no me acuerdo el nombre ahora. ¿Cuál era? La teoría de los precios, encontré acá abajo a 200, 300 pesos, se lo regalé Ah, a mi pareja buenísimo. que le gusta, pero cuando lo abrí vi que era un desastre de gráficos, números, dije, esto no es para Ah, mí, dije. para Pero poderte leer la verdad tranquilo, sí, no. sí sé que tiene una forma de expresarse y en sí también es algo que me gustaría llegar con vos, si le diste tanto a Milton Friedman, me gustaría saber si vos de verdad crees que hizo un cambio en el liberalismo para que lo llamen neoliberal, como llaman muchos personas de la izquierda, o incluso he escuchado a un par de personas que dicen que Milton Friedman hizo un cambio relevante en el liberalismo para en sí poder decir que es un neoliberalismo. Personalmente me parece una estupidez. Pero, ¿te parece que hizo un cambio dentro de la corriente? Y bueno, el neoliberalismo, como dijiste vos, es un término de izquierda para medio banalizar Claro, a los que hablan a favor del liberalismo. O sea, neoliberal es nuevo liberal, no tiene mucho sentido. claro, Lo que Milton Friedman junto a otros economistas, Robert Lucas también, fueron los que lideraron la contrarrevolución monetarista, que fue la que terminó con el keynesianismo. Entonces ahí tal claro, vez le agarraron la bronca, digamos, porque se le acabó el sueño del Estado presente que terminó después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo unos años de crecimiento, pero después se estancó con una alta inflación y vino esta contrarrevolución monetarista y terminó con la inflación y empezó una senda de crecimiento. Y claro. entonces, tal vez ahí fue donde empezaron con el término neoliberal, con el consenso de Washington y todo eso, Sí, que bueno, por eso ahora cualquier presidente, referente que sea de centro, centro derecha, ya lo tildan de neoliberal. A Macri claro. le dice que es neoliberal y la verdad que su gobierno no fue para nada neoliberal. Ojalá sea neoliberal, te digo. Ojalá haya sido Porque neoliberal. si hubiese sido neoliberal o liberal, no hubiese estado 2 años con un déficit de más del 5% del PBI. Claro. Y Y te pregunto otra cosa. Más o menos, este grupo de economistas que junta Friedman son los Chicago Boys, ¿no? Por curiosidad. claro, sí, son los de la Universidad de Chicago. Claro. Eh, Y ahora yo te viene alguien y te pregunta, ¿qué modelo económico vos ves en la actualidad mundial como ejemplo? ¿Qué país ves como ejemplo de su modelo económico? bueno, yo, la verdad, cada vez que lo escucho hablar me da envidia sana, digamos, ese Uruguay, que hizo que está acá tan cerca y tienen un presidente tan distinto al que tenemos nosotros y la verdad eh, da envidia, en serio, porque Claro, la verdad que cuando le preguntaron si quería poner un impuesto a los ricos, le dijo que no, porque eso es sacarle a alguien que produce, para dárselo al claro, Estado que no está produciendo nada. El que genera sus ingresos, sean mayores, menores o lo que sea, lo hace porque se lo gana. Y eso es lo que no entienden nuestros gobernantes, que dicen, bueno, este tiene mucha plata, le vamos a sacar una parte para dárselo a estos que no tienen plata. Pero el tipo que hizo esa plata, invirtió capital, se fue a los riesgos, tuvo que pasarse horas, como dice Gustavo Lázari, que ahora está eh, muy de moda. sí, Los lo gobernantes no conozco, saben qué es estar enfrente de una empresa. Y para ellos todos los que triunfan son que le cayó la plata encima. Como claro, no saben qué hacen, piensan que es todo gratis y, bueno, te saco y se lo doy al otro que no tiene. El otro que no tiene tal vez ya se acostumbró a vivir de la plata ajena, entonces no tiene los incentivos para salir y tratar de ganarse la vida, que seguramente si tuviese que hacer, lo hace, porque el instinto de claro, supervivencia que tiene la gente le va a salir a que el tipo salga, no sé, a vender algo, que el tipo se dé cuenta que sea bueno, que, que vaya a trabajar en algún lugar o no sé qué, pero algo va a conseguir. Los venezolanos que vinieron de la inmigración de la crisis de allá,
vos los veías que conseguían laburos en los bares, conseguían laburo en cualquier lado, por más de que sean ingenieros, no sé qué, los tipos se ponían a trabajar porque tenían que vivir. Y, y eso es la cultura de trabajo que creo que nos falta un poco a los argentinos. Claro. Sí, sí, tan cerca, está ahí nomás de Buenos Aires y yo que conecto también de frontera por parte del pueblo donde nací yo, que es Montecaseros. Nosotros nos tomamos un barco y vamos ahí a un barquito, Bueno, claro, pasamos el Uruguay y compramos cualquier cosa a la mitad de precio y volvemos para Montecasero, que es el pueblo donde nací yo. Eh, sí, Vamos a ir redondeando ya, Diego, porque ya estamos casi media hora. Te dale. aviso que estos videos siempre se suben a la YouTube del club, así capaz no sea de la mejor calidad porque no se te ve muy bien, pero por lo menos vas a poder tener, viste, para ver si lo quieres escuchar o si quieren pasar por Libertad y Progreso. Dale, Otra cosa que me gustaría preguntarte era que, ¿cómo, lo habíamos hablado en la entrevista anterior que tuvimos, esa medio rara porque apenas pudimos hablar bien. Eh, ¿Qué opinás más o menos de lo que hizo Mauricio Macri económicamente? Porque justo la otra vez estaba escuchando a Bullrich en una entrevista con, no me acuerdo qué periodista, creo que era el Presto, ah, eh, que decía de que había un sector del gobierno de Macri que le decía por dónde ir y ese fue el sector que lo, por decirlo así, sociabilizó, ¿viste? Eh, ¿Fue tan malo el gobierno de Macri económicamente? A ver, yo creo que todo el mundo que pasó, pero ¿es culpa también parte del kirchnerismo, por ejemplo, por el tema de las PASO de 2019? Por eh, esa casi 18 puntos que le sacaron. económicamente sí fue malo. Hay cosas que yo le rescato al gobierno de Macri, que es, por ejemplo, las relaciones internacionales, eh, la seguridad. Para mí Bullrich fue una excelente ministra. Sí, sí, Y para mí algunas también. obras de infraestructura que vos decís, esto con los que están con el gobierno actual no van a pasar ni ahí. Pero económicamente sí me parece que fue un gobierno malo porque no entró con un discurso esperanzador para los que pensamos que hay que hacer las cosas que no se quieren hacer, por ejemplo, reducir el déficit fiscal, acomodar el gasto público, que sea una estructura eficiente del Estado, y cuando parecía que lo iba a hacer, no lo terminó haciendo. Y por eso el mercado después le Claro, terminó soltando la mano. Y el ajuste que no hizo de manera ordenada en el 2016, lo terminó haciendo de manera desordenada en el 2018. Porque al claro, soltarnos la mano al mercado, la única fuente de financiamiento terminó siendo el FMI, pero el FMI le puso condiciones de reducción de déficit fiscal. Y ese claro. ajuste lo termina haciendo el sector privado con devaluación y más impuestos y más inflación. Mientras el Estado se mantuvo prácticamente inalterado. Entonces, en ese Claro, aspecto para mí fue un fracaso que fracaso. no sé si fue toda culpa de Macri de que vuelva al kirchnerismo, pero sí tuvo la responsabilidad de perder una oportunidad que espero se termine repitiendo, pero era una oportunidad, ¿no? Mm. Y las oportunidades no hay que dejarlas pasar. Claro, ya que mencionaste eso, ¿qué referente político, economista, te esperanza de que pueda haber un cambio? ¿Hay alguna persona que vos digas, bueno, voy por este, por ejemplo, no sé, Expert, Centurión, Echevarne, Murphy, una cantidad, ¿viste? Para, para tirar por el aire. ¿Qué persona ves con una esperanza de decir, bueno, este entra y hace lo que hay que hacer? Y yo creo que todos Pues, esos que nombraste, yo tengo la esperanza de que se terminen uniendo en algún frente o en algún, que se aglomeren todos los partidos que están haciendo y que surja el que mejor esté preparado para afrontar la situación. Si es López Murphy, me parece que es un candidato perfecto, un tipo que tiene, eh, como es el carácter para gobernar. Expert para mí también tiene su personalidad fuerte, que una vez que está en el poder tal vez puedan imponer un plan económico que saque a Argentina de la decadencia. Así que claro,
una persona no nos va a salvar un equipo que Sí, un espero grupo. que esté entre todos esos que dijiste. Como dice Ricardo López Murphy, que se coman todos los sapos que hay que comerse y que, que dejen de lado las diferencias y que se terminen, para terminar con Sí, el sí, no. populismo que nos Eso deja estamos, en el fondo de la estamos tratando de tabla. hacer acá en el P de eso, de juntarnos todos. Estamos en charla con Recrear, con Unidos, con todos los partidos de centro derecha acá en Corrientes para ir juntos en 2021, pero a veces es complicado, viste, que los liberales son Sí, sí, por complicados. eso hay que comerse los sapos y Sí, sí. porque Pero cuando vos ves del otro lado, al final con el que te peleabas es el más bueno que hay, porque si no, no. sí, sí, por eso. No, sí, es un tema, viste. Yo personalmente a veces me cansa el ambiente liberal, creo que es muy tóxico, pero a veces hace lo que se puede. Estamos acá desde el PL en conversación con Unidos hace 2 meses más o menos para ver cómo hacemos para ir juntos con Recrear. Las cosas están totalmente pactadas ya, incluso se armó un frente que es Encuentro Republicano, con Ricardo de la cabeza, obviamente, y Agustín Despachesi, pero después Unidos es medio difícil. La verdad es que se va a llegar a un arreglo tarde o temprano, porque es lo que todos queremos, que vayamos juntos, pero a veces se hace complicado por las condiciones que ponen o las cosas que proponen, que a veces sí puede funcionar en Capital Federal o en Buenos Aires, pero en el interior del país es complicado, ¿viste? En un pueblo del interior de Corrientes, Tucumán, Santiago del Estero, es complicado que a veces funcionen las cosas que propone para la Carta Orgánica Unidos, pero yo tengo esperanza que tarde o temprano terminamos juntos y que en 2021 podamos hacer una buena elección. ¿Querés Sí, mencionar sí. algo más antes que cerremos? No, 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 por mí ya está, ya Ya estamos bien. estamos. O la Sí, verdad que una sí, lástima que no se espero. pueda ver, que no se te pueda ver bien, No pero sé. Mirá que hice la prueba y me anduvo en su momento, pero no sé sí, qué no pasó. sé, la verdad es raro, capaz soy yo, no sé, yo me veo perfecto, pero vamos a ver, de última, el video va a estar, de igual manera. Yo te voy a pasar el link ni bien se suba. Seguramente mañana si entras a la tarde, tarde-noche, va a estar el video en la página del club, de YouTube. Y si no está, bueno, ya me encargo de pasártelo a veces. Entre tantos directos que se hacen, tantos videos, se enciman todos y algunos no se suben. Así que muchas Sí, gracias por sí. estar, Diego. Muchas Muy gracias a vos por entretenida la la charla. invitación.